Muy bien, un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo, ¿verdad?, pagó el precio por nosotros y ahora disfrutamos de los beneficios de la gracia. Y queremos agradecerle al Señor que hoy nos permita una vez más entrar al tema que hemos llevado, ¿verdad?, referente al libro de Romanos. Y hoy vamos a ver capítulo 7, verso 1 al 6. Así que acompáñenos, vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor y entraremos al tema, ¿ok? Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias. Tu bondad es grande, Señor. Tu amor por nosotros rebasa nuestro entendimiento. Realmente, Señor, no hay forma de evaluar el tamaño del amor tuyo. Lo diste todo en la cruz, despojándote de tu gloria y haciéndote un hombre, Señor, así como nosotros, para que de esa forma, Señor, al resucitar también nosotros tengamos esa oportunidad, ya que es un beneficio de la gracia, la salvación y la vida eterna. Muchas gracias, Rey. Recibe la gratitud de nuestro corazón hoy. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, poderoso Rey y Señor de nuestras vidas. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado hoy y siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, vamos a entrar al tema de hoy. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley de Dios ante el hombre tiene dos posiciones que es necesario que nosotros podamos entender si el hombre desea recibir la paz en esta vida. La ley domina al hombre solamente mientras éste vive, ¿verdad? La primera posición, podríamos decir, la ley está muerta para los creyentes. La segunda posición o enfoque que se le da es que la ley está viva para los que están en la carne. La ley es desactivada por la conversión. La ley domina y rige sobre el hombre solamente mientras éste vive. La ley se aplica solamente a los vivos. No tiene vigencia alguna sobre los muertos. La ley está viva y vigente para los vivos. El marido y la mujer están vivos, están bajo la ley del matrimonio y del divorcio. La esposa queda libre de la ley cuando muere el marido. La mujer libera de la ley para siempre a la persona. La muerte libera a la ley para siempre de la persona, de sus exigencias, de la culpa y de la condenación. La primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos creyentes. La ley está muerta para el creyente, o los creyentes están muertos a la ley. Ambas cosas son verdad y significan lo mismo. La ley no tiene jurisdicción, no tiene ningún poder, ninguna autoridad, no tiene ninguna soberanía o dominio sobre el creyente verdadero. La ley no tiene nada que ver con el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es lo que declaran las Escrituras. El creyente ya no está bajo la ley. Y su dedo acusador ya no está bajo su culpa y deshonra. Su dedo acusador ya no está bajo su tensión y presión, bajo su condenación y su castigo.
El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su sentido de fracaso e indignidad. Su dedo acusador ya no está bajo su desaliento y frustración, ¿verdad? Ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su sentido de desengaño y derrota. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo crucificado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creyente es sacrificado o muerto en Cristo y la ley no tiene nada que decir al hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cristo murió en favor del pecador. En lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre sí. Y por esto el creyente, estando en Cristo muerto, es liberado de la ley, de sus demandas, su culpa y su castigo. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y versículo 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aleluya. Vemos realmente que la ley no tiene una injerencia sobre el creyente. Ahora la ley realmente ha señalado, ha manifestado la inconsistencia, la inestabilidad, la falta de dominio, de control en el hombre para la obediencia al mandamiento. ¿Verdad? Hecho maldición por su sangre, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Aleluya, gracias a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gracias a Dios. Esa obra tan preciosa de santificación, de limpieza, al decir Dios que hemos sido limpios de pecado, que Él pagó el pecado, que Él se llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él murió y resucitó con poder y grande gloria, y que en su resurrección resucitamos juntamente con Él. Estos pasajes nos señalan la misma verdad. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, ¿verdad? Sus sufrimientos satisfacieron la justicia. Su muerte nos hace aceptos delante de Dios y nos libra del castigo de la ley. Así que el creyente es libre de la ley. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El glorioso propósito para la muerte del creyente a la ley. El creyente muere a la ley para ser unido a Cristo, el Señor resucitado y viviente. El creyente ya no vive según manda la ley, sino según Cristo vivió y según Él dio mandamientos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo número 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El creyente muere a la ley a fin de llevar fruto para Dios. Llevar fruto significa producir justicia. Romanos 6, versículo 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. ¿Verdad? ¿Qué fruto teníais? ¿Verdad? Ni siquiera pensábamos en el fruto. Aunque la vida de todo aquel que vive alejado de Dios, no obediente a los mandamientos, sin credibilidad hacia el Señor, no reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Salvador de las almas, entonces la vida es una vida de sufrimiento y el hombre se cansa de vivir así por lo mal que le va en la vida debido a las violaciones de los mandamientos y ordenanzas que Dios nos ha dado con la finalidad de que podamos disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado, ¿verdad? Y como no lo reciben, no le creen, entonces no pueden disfrutar los beneficios de la gracia. Y por esa razón viven frustrados, enojados, ¿verdad? Amargados. Y la razón es esa precisamente, ¿verdad? Su soberbia, su altivez, su orgullo, ¿verdad? Y eso los hunde, de tal manera que padecen en grande manera. Producir convertidos es una de las razones por las cuales venimos a Cristo, ¿verdad? Entonces, es uno de los frutos que tenemos. Romanos 1:13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aleluya, gracias Dios, ¿verdad? Así que llevar fruto, ¿verdad? No solamente el hecho de estar nuestra lámpara llena de aceite, sino llevar frutos para Dios, de hombres que se han arrepentido, de hombres que han venido al camino, hombres salvos ahora. ¿Por qué? Porque eras una persona alejada de Dios y ahora caminas en el Señor. Y tú has sido el medio que Dios ha utilizado compartiendo de lo que has recibido. Les has dado del alimento que tú tienes, de lo que tú estás probando. Entonces la gente viene y despierta y se aviva y viene al camino del Señor y entra en ese regocijo y en esa comunión con el Espíritu Santo y es un corazón lleno de gratitud. Así es que eso produce también bendición para aquel que lo trajo, ¿verdad? Romanos 1:13, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Génesis 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Verdad? La tercera cosa es producir un carácter cristiano, el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando alguien siembra una semilla, ¿verdad? Y recibe el fruto, él se ve beneficiado con el fruto. Y claro, ¿verdad? De ese fruto recoge y vuelve a sembrar semillas, ¿verdad? Bueno, pues ese es un propósito del reino, ¿verdad? Que se va multiplicando, porque es un tesoro el que estás recibiendo. Al momento del arrepentimiento de cualquier persona a la cual tú le hayas compartido. Y de esa manera, claro que estás recibiendo beneficios. El reino se está estableciendo en el mundo entero. Y esto provoca o esto produce, ¿verdad? Realmente que tú y yo podamos disfrutar los beneficios de la gracia. Producir un carácter cristiano, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque es la revelación del Señor la que nos permite transferir ese conocimiento a otras personas. La ley está viva para los que están en la carne. Un hombre en la carne es el hombre natural. El hombre sin Cristo, el no salvo, el no justificado, el hombre no regenerado es un hombre que está bajo la ley. La ley está viva y activa para el hombre sin Cristo. Señala el pecado y hace resaltar la culpa en el hombre que viola la ley. Romanos capítulo 3, versículo número 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. La ley se dio para ellos. La ley provoca pasiones pecaminosas o pasiones de pecado. No solo señala el pecado, sino despierta, además, los sentimientos y agita las emociones para hacerlo prohibido. Los sentimientos pecaminosos son realmente obrados por la ley en nuestros miembros. Cuando la ley prohíbe o no permite algo, crea realmente en nosotros interés, estímulo, atracción, fascinación, excitación, seducción, apelación, despertamiento, ¿verdad? La ley son realmente obrados por la ley en nuestros miembros. Cuando la ley prohíbe o no permite algo, crea realmente en nosotros interés, estímulo. Y este es el grande problema, ¿verdad? Cuando cometes esas faltas, ¿verdad? Inmorales, de violación, de robo, de todo ello, ¿verdad? Y en tu casa se dan cuenta, ¿verdad? Sales de casa huyendo, te vas a otro lado, a otra parte, piensas tú que eso ya quedó atrás cuando realmente el pecado lo llevas en ti. Y lo vas a llevar a cabo en el lugar donde te encuentres, porque eres dominado y controlado por él. Ese pecado no te permite disfrutar tu relación con tus padres como hijo, pues has violentado el mandamiento y los has deshonrado, ¿verdad? Y has pervertido tu relación con la familia y eso provoca también el alejamiento de la casa.
Esas cosas no te permiten disfrutar los beneficios de la gracia, porque Dios te dio padres, te dio familia, te dio hermanos, hermanas, pero has violentado las normas y ahora te encuentras en un lugar viviendo solo por la razón de que no has podido controlar tus impulsos. Ahora podrás controlarlo solamente la gracia de Dios, un arrepentimiento genuino y el sometimiento de tus manos, de tu cuerpo, de los miembros de tu cuerpo, ¿va? Piernas, manos, brazos, ¿verdad? Cabeza, todo tu ser, ¿va? Sometido a la obediencia del mandamiento. Aunque vengan esas cosas extrañas, ¿verdad? Raras o contrarias a la voluntad de Dios, a tratar de dominarte para llevarte a la práctica, ¿verdad? De aquellas cosas inapropiadas, incorrectas. Pero cuando tú te paras en el Señor, le dices, Dios, por favor, ayúdame, y clamas a Él en medio de todos estos conflictos, esos conflictos se disipan como el humo por el poder de la fe, por el poder de la palabra del Señor. Y en ese momento tienes tú la libertad, empiezas a respirar y a sentirte liberado del poder del pecado. Tú no puedes contra el poder del pecado, es la nueva naturaleza, es la ley escrita en tu mente y en tu corazón. Cuando te das cuenta que has cometido una falta, tú vas a Dios y le pides perdón y Dios te perdona. ¿Por qué me perdona Dios cada vez que le pido perdón por una falta? Si lo estoy haciendo a cada instante, a cada momento. Sí, eso es porque la naturaleza caída nos quitaba nuestra relación con Dios. Pero ahora ya voy a Dios, arrepentido de las cosas que pienso, que siento, que hago, contrarias a la voluntad de Dios, y en ese momento le pido perdón a Dios con un arrepentimiento genuino, entendiendo la voluntad de Dios, porque conozco la Escritura, porque conozco la palabra, y el hecho de conocer no me quita a mí, ¿verdad?, el tener todos esos impulsos inclinados hacia lo malo. Pero ahora, cada vez que vienen los impulsos, le pido perdón a Dios, y lo más tremendo y poderoso que sucede es que Dios me perdona. ¿Por qué me perdona Dios si estoy pidiendo perdón a cada rato? Precisamente por eso, porque Dios me perdona para que el pecado no se enseñoree, no me domine, no me controle a mí. Entonces me levanto de nuevo y tengo otra oportunidad y sigo caminando, no practicando el pecado, sino caminando en Dios. Pero los impulsos llegan a ser tan fuertes, tan dominantes, que en ese momento vuelvo a cometer una falta, voy a Dios de nuevo, me arrepiento y digo, Dios, perdóname, y Dios me perdona. Y yo sigo caminando, ¿verdad? Porque el que practica el pecado ya es una maquinación, un plan, un proyecto en la mente para hacer lo malo. Esa persona ha pasado a una dimensión incontrolable, una esclavitud en su ser, que aún sabiendo que las cosas que hace son vergonzosas, ¿verdad? Pero cuando tú vas caminando y vas conociendo la palabra, tú ves la violación al mandamiento y en ese momento te arrepientes, le pides perdón a Dios, Dios te perdona, y entonces el diablo o el pecado no puede dominarte, no puede controlarte. La razón es porque Dios te ha perdonado y estás libre de pecado, y eso te da la libertad de seguir caminando. Y cada día que tú tienes el conocimiento de la palabra y vienen esas tentaciones sobre ti, en ese momento te arrepientes, le pides perdón a Dios, corriges tu caminar y entonces eres libre del pecado. Y entonces en esa libertad vas caminando, acercándote a Dios cada día, y cada día estás experimentando una mayor libertad, hasta que entiendes que el propósito y la razón de nuestras vidas es glorificar al Eterno, al que vive por siempre, al excelso Dios, al omnisciente Dios, al omnipotente Dios, que no vives para el placer, que no vives para satisfacer tus deseos, ¿verdad?, tus pasiones desordenadas, sino vives para honra y gloria del que vive por los siglos de los siglos. Vives para honrar a aquel que lo creó todo, aquel que te formó a ti, aquel que todo lo dio en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Así que nos levantamos en su nombre para caminar en pos de Él, para buscar su rostro, para buscar su poder, ¿verdad? Y de esa manera glorificar su nombre cada día. Así que, ¿verdad?, nos habla la Escritura y nos dice: cuando la ley prohíbe o no permite algo, crea realmente en nosotros interés, estímulo, atracción, fascinación, excitación, seducción, apelación, despertamiento.
Hay algo en el hombre que le lleva a querer hacer lo que está prohibido. Cuando se le restringe o se le ponen límites, quiere quebrantar las restricciones o los límites. Quiere ir más allá de lo que está permitido. Tomar el control de su propia vida y hacer lo que quiere y desea. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El resultado de combatir la ley, de negarse a obedecerla, es que produce el fruto de pecado. Cuando el hombre viola la ley, produce transgresión y pecado. El pecado lleva en sí la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Proverbios 11, verso 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aleluya, gracias Señor. ¿Verdad? La ley es inactivada por la conversión. Los creyentes son liberados, esto es, por su muerte en Cristo. El creyente es liberado para que pueda servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra se refiere a la ley. Es la ley escrita la que el hombre trata de guardar para agradar a Dios. El régimen nuevo del Espíritu puede referirse al Espíritu Santo o al nuevo espíritu del hombre. El Espíritu Santo es el que trae la nueva vida al creyente y produce fruto dentro del creyente. El nuevo espíritu se centra en Dios y en su relación con Dios. Sirve a Dios en un nuevo espíritu de amor, gozo, paz, perdón y aceptación. Romanos 8, versículo 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas capítulo 6, versículo número 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ¿verdad? Sino una nueva creación, una nueva criatura. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, de su gracia. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él es el Dios verdadero y eterno. Así es que la ley de Dios ante el hombre tiene dos posiciones y que es necesario que nosotros podamos entender con profundidad. Si el hombre desea recibir la paz de esta vida, necesitamos estar muy bien ubicados, ¿verdad? La ley domina al hombre solamente mientras éste vive, ¿verdad? La posición 1 es que la ley está muerta para los creyentes. La ley está viva es la segunda posición para los que están en la carne. La ley es desactivada por la conversión, porque hemos muerto juntamente con Cristo, identificados en el bautismo, en su muerte y en su resurrección. La ley domina y rige sobre el hombre solamente mientras éste vive. La ley se aplica solamente a los vivos. No tiene vigencia alguna sobre los muertos. La ley está viva y vigente para los vivos. El marido y la mujer que están vivos están bajo la ley del matrimonio y del divorcio mientras viven. La esposa queda libre de la ley cuando muere el marido. La muerte libera de la ley para siempre a la persona de sus exigencias, de la culpa y de la condenación. Aleluya, gracias Dios. La ley, Jesucristo, la primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos creyentes. La ley está muerta para los creyentes o los creyentes están muertos para la ley. Ambas cosas son verdad y significan lo mismo. La ley no tiene jurisdicción, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene soberanía. El dominio sobre el creyente verdadero. La ley no tiene nada que ver con el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es lo que declaran las Escrituras. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su culpa y deshonra, su tensión y presión, su condenación y castigo. Ya no está ahí, ¿verdad? Ya no está bajo su sentido de fracaso, indignidad, su desaliento y frustración, su sentido de desengaño y derrota. Ya no está ahí, ¿verdad? Ya no hay esa acusación de la ley hacia él. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo crucificado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creyente es sacrificado o muerto en Cristo. Juntamente con Cristo hemos muerto.
y nos levantamos en su resurrección identificados para vivir una vida nueva. Y la ley no tiene nada que decir al hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cristo murió en favor del pecador, en lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre sí. Y por esto, el creyente estando en Cristo, muerto, es liberado de la ley, de sus demandas, de su culpa y su castigo, ¿verdad? Y él es hecho maldición. Gálatas 3, 10, 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos ha hecho libres, tú y yo somos ahora libres. Somos creyentes, ¿verdad? Y ahora caminamos, meditamos en la Escritura y la palabra que está en nuestra mente, porque la ley ha sido escrita en mi mente y en mi corazón. Y esa ley ahora constantemente me está hablando, constantemente me está marcando el camino diariamente, para que yo obedezca los mandamientos y me aparte de aquellas cosas que transgreden el mandamiento, la ordenanza, para que de esa manera ahora, ¿verdad? Le pida yo perdón a Dios al darme cuenta que he faltado, que he violentado, que me ha apartado. Y en ese momento le digo a Dios, perdóname, y Dios me perdona. Y eso me libra de que el pecado me domine y me controle. Así que gracias a Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz. Que la paz de Dios sea con ustedes y gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos. Amén.